Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase sincrónica del día de hoy. Es la última clase sincrónica del curso, así que les agradezco muchísimo que hayan estado acá, que participen, respondiendo a las inquietudes que tengan, comentando sus dudas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las dudas, inquietudes, y sobre todo qué viene en esta parte final. Creo que algunos de ustedes ya pudieron ver la plataforma, ya habilité las últimas 2 semanas en el sistema para que pudieran ver qué es lo que tenemos que hacer en estas últimas 2 semanas. Y bueno, voy a explicarles un poco de qué se viene el informe final que tendrán que presentar al finalizar esta semana, el día domingo. Y la próxima semana tendremos nuestro coloquio de cierre. Antes de empezar con este tema del informe final, quisiera pues, sugerirles a todos que revisen el libro de calificaciones, que si tienen alguna inquietud o duda con sus calificaciones actuales, me lo hagan saber con tiempo. Al momento tenemos todo calificado, solamente faltan algunos estudiantes por la calificación de la práctica, que ya es personal con ellos, pero por grupos ya creo que todo está evaluado en cuanto a la práctica y la planeación didáctica argumentada. Si no es así, por favor, envíenme un mensaje. Si alguien tiene alguna irregularidad, algún comentario con sus calificaciones, hágamelo saber a tiempo, por favor. Y bueno, vamos a empezar entonces. La sesión realmente es corta. Agradezco la asistencia de todos ustedes. Solamente les voy a compartir la pantalla para que revisemos de qué va el informe final. Y si ustedes tienen alguna duda en el momento en que yo lo estoy explicando, pueden levantar su mano. Les voy a pedir que por favor levanten su mano. Estaré pendiente de revisarlo. Si ven que sigo y que alguien tiene una inquietud, con la confianza me pueden interrumpir y preguntarme. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos revisar la estructura del informe final. Creo que está acá. Sí. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la estructura del informe final. Recordarles que este informe final, aquí está mal, no son 20 puntos, son 25 puntos. Me aseguraré de pasárselos bien. Son 25 puntos, aquí en la calificación debe estar así. 25 puntos, sí, son 25 puntos. Aquí al comienzo quedó mal esto. Son 25 puntos que vale, que pesa el informe final sobre la nota total de su curso y 15 que le vamos a dar al coloquio. Inicialmente estaban 20 y 20, pero decidí subir el valor de la estructura del informe final. Al informe final, pues ya les explicaré, tiene mayor peso y mayor contenido y bueno, es una parte en la que todos los integrantes del equipo deberán trabajar de manera colaborativa. No es que uno haga el trabajo y los demás revisen al final o los demás ni enterados. Y si es así, necesito que me lo hagan saber porque si se han dado cuenta a lo largo de la clase, sí he contemplado las evaluaciones o algunas actividades de manera grupal, pero fue una calificación individual. Sé que trabajaron en equipo, pero también me doy cuenta quiénes aportan, quiénes trabajan, cómo lo hacen, cómo se desenvuelven. Entonces sí es importante que en este informe final los 4, los 3 que estén en el equipo trabajen de manera colaborativa y trabajen en conjunto para lograr una estructura completa para que todos los elementos que se piden estén al día. Bueno, el informe final consta de 5 aspectos. 6 con las conclusiones y la bibliografía. Los 5 aspectos fundamentales del informe final. Va a haber una presentación donde ustedes van a describir el trabajo. Es como una introducción, ¿no? En esta parte de la presentación va una introducción. Se presenta el tema, la asignatura, el desarrollo, hace parte, este informe final hace parte de, este informe hace parte de la clase de práctica docente en educación contemporánea y es el producto final después de haber hecho un trabajo de práctica docente, etcétera, etcétera, etcétera. La revisión y el análisis de la misma. Es como una pequeña introducción de 2 párrafos. La planeación didáctica argumentada.
Aquí vamos a describir qué se hizo en la planeación didáctica argumentada. Es prácticamente el documento que ustedes ya tienen elaborado. No es copiar y pegar el documento, es explicar los siguientes apartados. El contexto donde se realizó la práctica docente, en efecto, si ya lo revisaron, si ya está bien, en esta parte pueden colocar la misma información que colocaron en el contexto. El equipo de práctica, es decir, que se mencionen a cada uno de los integrantes del equipo. El nivel educativo que eligieron, simplemente que lo mencionen, el nivel educativo que cada quien seleccionó. Los objetivos planteados en su planeación didáctica argumentada. ¿Cuáles fueron los objetivos que ustedes decidieron trabajar en la planeación didáctica argumentada? ¿Qué estrategias de intervención seleccionaron? Y aquí quisiera que trabajáramos en 3 aspectos fundamentales. En las estrategias de intervención me gustaría que revisáramos tanto estrategias de intervención en los 3 momentos, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de la clase. Que me las describan así, por favor. Estrategias de intervención, inicio, que las que ustedes tenían planteadas en la planeación didáctica argumentada. Aquí todavía no estamos revisando lo que se hizo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Muchísimas gracias. En cuanto a las estrategias de evaluación, lo mismo. Ustedes debieron planear, algunos de ustedes lo hicieron, otros no. Si no lo hicieron, también escríbanlo. No se planearon estrategias de evaluación. Si las planearon, se planearon las siguientes estrategias de evaluación y se cuáles fueron. Esta parte hace referencia únicamente al documento escrito que en su momento me escribieron, me pasaron y me presentaron. La experiencia, ahora sí, vamos con la experiencia en el desarrollo de la práctica docente. Las mismas estrategias de intervención que se mencionaron de inicio, desarrollo y cierre, pueden ir trabajándolas de ese modo. Pueden llevarlo por actividad número 1, actividad 2, dependiendo de las actividades que ustedes han llevado. O, en su defecto, pueden tomarlo del mismo modo que lo hicieron en la planeación didáctica argumentada, que es inicio, desarrollo y cierre. Dentro del inicio van a describir la actividad número 1 que hicieron, identificando los responsables de esa actividad. Ahí sí es haciendo el análisis de lo que sucedió, el tiempo que se llevó a hacer la actividad, los objetivos de esa actividad, describir cuál era el objetivo con la actividad de inicio, por ejemplo. El objetivo con la actividad de inicio era conocer los saberes previos de los alumnos. Para esto, la docente a cargo fue tal. El tiempo que se tomó para esta actividad fueron 15 minutos. Lo que sucedió, se describe de manera corta qué pasó en esos 15 minutos, ¿no? Se presentó un video, se hizo esta reflexión y se hicieron es narrar lo que sucedió ya en su práctica docente, en cuanto a todas las actividades que ustedes hayan desarrollado. Si desarrollaron dos actividades. Si hicieron 4 o 5 actividades, desglose de cada una de las actividades. Y aquí sí sería importante o que lo dividan en actividad número 1, 2, 3, 4, 5, o que lo dividan como les acabo de mencionar. Inicio, desarrollo y cierre, que en el inicio pueden ser 2 actividades o por lo general es una nada más. Si fue así, describir la actividad. En el desarrollo por lo general vienen 1 o 2 o 3 actividades y en el cierre viene una. Entonces, si lo quieren desglosar así o si lo quieren hacer directamente como actividad 1 hasta la última actividad que hayan seleccionado. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? No, maestra. Muchas gracias. Seguimos. Reflexión crítica. Perdón. Reflexión crítica y evaluación. Aquí viene la parte de, ok, vamos a evaluar qué pasó y qué se hizo. Ya escribimos lo que planeamos, ya escribimos lo que hicimos, ahora viene la reflexión sobre los resultados obtenidos. En la parte de reflexión crítica y evaluación dividimos en 3 apartados este aspecto. El primer apartado es resultados sobre las fichas de observación. De manera general, describan tanto las fortalezas que yo identifiqué como asesora, que sus compañeros de equipo, evaluador, identificaron como yo como asesora, describan cuáles fueron esas fortalezas que nosotros identificamos en ustedes al hacer su presentación. Y luego también describan las áreas de oportunidad que identificamos. Es decir, en esta parte entran todos esos aspectos de mejora que nosotros pudimos observar, tanto los compañeros de la evaluación que hicieron la evaluación como su servidor. Acá en esta parte de los resultados obtenidos, vamos a describir ahora, arriba describimos la actividad, el responsable, el tiempo, el objetivo de la actividad. Y acá
vamos a revisar qué resultados obtuvimos en el desarrollo, con el desarrollo de la actividad. La descripción de la actividad en cuanto al logro, es decir, arriba el objetivo de la actividad era de describir o identificar qué tanto saben, por ejemplo, los alumnos sobre, no sé, Copérnico, Confucio o el personaje que hayan trabajado. Galileo Galilei, que creo que fue uno de los personajes que trabajaron, por ejemplo. El logro de la actividad número 1 era identificar qué saben los estudiantes sobre este filósofo, sobre bueno, lo que haya sido. Realmente aquí, en esta parte, lo que queremos ver es si se cumplió el objetivo, cómo medir la participación de la actividad. Si 2 alumnos intervinieron respondiendo o se hizo una actividad en la que todos los alumnos pudieron dar respuesta de manera participativa. ¿Fue pertinente la actividad? ¿Consideran que después de haberla realizado fue pertinente? Si lo hubieran, aquí es donde ustedes van a valorar si vale la pena, si valdría la pena volver a realizar la misma actividad o qué modificaciones le harían a esta actividad, ¿no? Lo mismo con la actividad número 2, con la actividad 3 y con la actividad número 4. En la parte sobre la reflexión de la experiencia, quiero que incluyan 2 aspectos fundamentales. Quiero que revisen en qué parte de la clase creen que hubo inspiración, motivación e interés. Despertaron ustedes en los estudiantes esta parte, fundamental. O sea, tal vez no era un aspecto que desde el comienzo les dije yo tengan en cuenta, pero esto es algo que debe ser innato en nosotros como docentes. Debemos buscar todo el tiempo inspirar y motivar y despertar el interés de nuestros alumnos. Quiero que lo analicen y lo revisen, si hubo inspiración, si hubo motivación, en qué momento de la clase pudieron percibir que los estudiantes estuvieron motivados, en qué momento de la clase vieron que hubo más interés, en qué momento ustedes se tomaron un momento para inspirar a sus alumnos en cuanto al logro de algún objetivo, en cuanto al desarrollo de una habilidad. Eso es lo que quiero que analicen. Después sigue el impacto y la trascendencia de la clase. Esta parte del impacto y la trascendencia es fundamental. Muchos equipos no lo lograron, la verdad. Entonces, no quisiera que colocáramos algo que no. Es ser honestos con nosotros mismos. ¿Tuvo un impacto? ¿Qué trascendencia tuvo la clase? Es decir, con el tema, ¿qué logramos llevar fuera del aula de clase? Y puedo decir de manera abierta que solamente un equipo lo logró. Entonces, realmente el impacto de la clase se quedó únicamente en el aula. Nos hizo falta de pronto llevar a cabo alguna actividad de refuerzo para que el contenido que se vio trascendiera y se llevara fuera del aula de clase. Entonces, es importante también ser honestos, no pasa absolutamente nada, la calificación ya está, pero realmente es analizar el impacto y la trascendencia de la clase. Ahora, si no lo hubo, o si hubo un impacto medio, si pudiéramos encontrar algo así, entonces es en las propuestas de mejora que lo consideren, porque esta parte tiene que estar. Esta parte de qué impacto y trascendencia de la clase tiene que estar en la clase del impacto. En cuanto a las propuestas de mejora, aquí ya viene el último apartado en el que me gustaría que tengan en cuenta. En primer lugar, el porcentaje de participación entre el docente y los alumnos durante la práctica. Estamos buscando con la educación dejar de que sea lente, como se ha venido trabajando a lo largo de décadas, incluso siglos, que sea el docente el transmisor y el alumno el receptor. Estamos buscando y transformando la educación. Esa es nuestra idea como docentes, como futuros docentes, es involucrar más al estudiante, es centrar el aprendizaje en el alumno y no que el docente sea el que tiene que dar toda la información, que sea el docente el que hable los 50 minutos de la clase. Quiero que analicen de manera crítica qué porcentaje de participación durante su práctica docente ustedes pueden decir que tuvieron ustedes como docentes y sus alumnos. Es decir, digamos, no sé, sinceramente el equipo pues habló todo el tiempo y casi no tuvimos participación de los alumnos. Podemos decir que fue un 80 frente a un 20%. O podemos decir que fue nuestra participación de un 70 contra un 30%. Esto es lo único que quisiera que analizaran en este apartado sobre el porcentaje de participación docente y alumnos en la práctica. ¿Cómo? Y en esta parte también es importante trabajar la meta. ¿Cuál sería, no? ¿Realmente fue 80-20 o 70-30 o 40-60? ¿Cómo haya sido? ¿Y cuál sería el equilibrio
¿Cuál consideran ustedes que debía ser el equilibrio en la clase? En la participación docente y la participación de los alumnos. Muy bien, en la organización previa es propuestas de mejoras en cuanto a la organización previa, es decir, hubo fallas técnicas, sí, algunos docentes tuvieron problemas para conectarse, algunos docentes no pudieron incluso dar la práctica, se conectaron pero no podían porque tenían problemas con su red, tenían problemas con sus cámaras, otros simplemente no pudieron prender su cámara, estuvieron en la clase siendo docentes pero con la cámara apagada. Entonces son ese tipo de cosas que ¿cómo hago una propuesta de mejora encaminada que ese tipo de situaciones no me vuelvan a suceder? Porque como docentes no nos puede pasar. O sea, yo entiendo que a todos nos falla en internet, yo entiendo que hay problemas, pero también entiendo que hay recursos y uno tiene que prever. Bueno, me falla la computadora, tengo, no sé, alguna situación debo yo prever para que esto no me pase, o debo tener un plan B. Entonces, todo en cuanto a técnicas, las circunstancias de orden técnico, ruidos, distractores que influyeron en ese momento en el desarrollo de la clase. ¿Cómo los evito? Yo sé que tenemos un perrito en la casa, pero ¿cómo evito que el perro en ese momento, pues no voy a estar todas las clases con el perro atrás y con mis alumnos escuchando el perro todos los días? Yo me lo puedo aguantar en una clase de 50 minutos, que es una clase muestra, pero cuando estamos llevando esto a la práctica de verdad, pues todos los días tenemos que dar clases en línea. Entonces, ¿cómo evitamos este tipo de situaciones? Etcétera. En cuanto a la participación, muchos de los equipos tuvieron este detalle de la participación. Actividades interesantes, actividades muy buenas, otras actividades no tan interesantes, pero la participación de los alumnos siempre fue un tema constante en todos los grupos. Entonces, ¿cómo logramos que los estudiantes participen, que se involucren más? ¿Cómo yo hago que el estudiante dé? Entonces, quisiera escuchar propuestas de mejora en cuanto a la participación de los alumnos en todas las actividades. O sea, a nivel general, ¿no? En la actividad 1, ¿cómo hubiera podido ser diferente? Desde la actividad 2, ¿qué se hubiera hecho para lograr más la participación de los alumnos? En la actividad 3, ¿qué hubiéramos hecho distinto para lograr la participación de los alumnos? Tal vez participaron 3, ¿cómo hago que participen todos? Sin necesidad de gastar toda la clase. A esto me refiero. Hay herramientas. Los que estuvieron conmigo, por ejemplo, en la primera clase, les dije, vamos a Padum, vamos a entrar. Yo les pido que por favor respondan 3 preguntas que están ahí. Listo, le pregunté a 2 o 3 la retroalimentación después cuando regresamos, pero me quedé con todas las respuestas en una herramienta digital que después puedo corroborar. A eso voy con cómo los involucro a todos. De pronto 2 o 3 me quieren hablar, está bien, 2 o 3 que me hablen, pero ¿sabes qué? Necesito saber qué aprendieron los demás. Entonces, ¿cómo hago yo para que yo pueda conocer la percepción de todos, el alcance del objetivo de todos? Esto es en cuanto a la participación. Y mejoras en las estrategias. Definitivamente sí, hubo estrategias adecuadas, hubo estrategias interesantes, pero también hubo estrategias cansadas, hubo estrategias repetidas, hubo estrategias que a estas alturas como docentes tenemos que entender que ya tenemos que trascender un poco en la parte de ser expositivos, en la parte de cansar visualmente al alumno con diapositivas cargadas de texto. Yo puedo utilizar herramientas, sí las puedo utilizar, la diapositiva es una ayuda genial en el momento de la clase, pero tengo que entender que yo como docente debo manejar el tema y dominarlo. Si yo paso a leer una diapositiva con 20 oraciones y 20 frases y todo el tiempo el alumno está callado y me está escuchando que yo estoy leyendo una diapositiva, pues no. O si yo le voy a poner un video al alumno que va a durar 5 minutos y en ningún momento del video voy a hacer una pausa, voy a hacer una pregunta a ellos y voy a escuchar de pronto para hacer seguimiento de que en realidad me están escuchando, pues entonces se pierde el sentido. Para esa gracia, no hacemos la clase, que pongan el video y que lo vean aparte en casa. Entonces, eso es a lo que voy. Hubo estrategias interesantes, sí, pero también hubo otras estrategias que tal vez no van, que tal vez se pueden modificar y hacer de manera distinta. Entonces, aquí en las mejoras, en las estrategias, es donde ustedes van a decir, ok, esto lo hubiéramos podido hacer diferente. No lo queremos cambiar porque en efecto no logramos el objetivo que queríamos y que quisiéramos hacerlo de manera diferente. Para este aspecto, sí me gustaría que tuvieran en cuenta en las mejoras de las estrategias, la taxonomía de Bloom. No sé si ya pudieron ver el video que les dejé en la unidad número 3 de inicio. Hay un video sobre reflexión y evaluación, donde les explico la importancia de que llevemos a cabo actividades que vayan desde un nivel de orden básico a un nivel de orden de conocimiento superior.
Entonces, es cómo empiezo yo mi clase haciendo que el estudiante recuerde, cómo hago yo que el estudiante luego analice, cómo hago yo que después el estudiante diferencie o contraste, cómo hago yo que el estudiante evalúe alguna situación en particular o cómo yo pongo al estudiante en modo de evaluador frente a la temática que se está dando y finalmente cómo a partir de lo que yo le doy, de ese contenido que yo le doy, que compartimos, al final el estudiante crea o genera algo nuevo, ¿no? Conocimiento, o crea su propia impresión, o crea la infografía final, o lo que haya sido, el resultado que obtenga. Entonces, es importante que las mejoras en las estrategias estén enfocadas a ir de un orden inferior a un orden superior en los procesos, y para esto les voy a pedir que se apoyen en la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, algunos compañeros de sus grupos se quedaron en el objetivo de que los estudiantes identifiquen o conozcan, no sé, X o Y, que identifiquen y que conozcan. Eso es el primer objetivo, ese es un nivel básico. Y si estamos en nivel secundario o si estamos en un nivel medio superior, pedir al estudiante que identifique o reconozca algo dentro de una clase, pues no le estoy exigiendo que vaya un poco más allá. Lo que yo quiero es que con las actividades que ustedes planeen de ahora en adelante, siempre piensen y que no se quede como el objetivo de esta clase de práctica de su curso. Quiero que se lleven esta reflexión de aquí al resto de su vida, que es importante darle al estudiante, exigirle al estudiante el desarrollo de sus habilidades y que eso lo puedo hacer yo dándole herramientas, permitiéndole que él se desenvuelva y recibiendo a cambio la información que presenta, el resultado de algo concreto en específico. Y eso es a lo que los quiero llevar con estas mejoras en las estrategias. No es volver a replicar lo que ya presentaron. Es, bueno, esta actividad me sirvió, fue útil porque sí pude indagar por los conocimientos previos, pero aquí no logramos el análisis, pero aquí no se logró hacer una clasificación, aquí no logramos comparar. Y bueno, cambio esta estrategia por esta con el objetivo de que esto suceda. Y siempre pensar en función de sus clases, pensarlas en función de esto, de cómo llevo a mis alumnos de un orden de conocimiento de nivel inferior a un orden de conocimiento de nivel superior. Tal vez no se pueda hacer todo en una clase, yo lo entiendo, menos en 50 minutos, pero que les quede ahora que de pronto si me tengo que tomar una semana para lograr, o 2 semanas, porque por lo general en la escuela nos tomamos 2 semanas para abarcar un tema. Entonces, al principio, ¿qué hacen? Identifican, hacen y luego, bueno, los lleva a que desarrolle que cree al final con todo este proceso que ya hizo, el producto, ¿no? Eso es en cuanto a las mejoras de las estrategias. Mejoren los recursos. Obviamente hubo recursos didácticos interesantes, algunos utilizaron Kahoot, otros utilizaron herramientas didácticas que inclusive yo no conocía, interesantes que pueden servirle a los demás. Eso está bien. Entonces, ¿de qué modo podemos mejorar los recursos? Por ejemplo, hubo compañeros que presentaron, como les decía, diapositivas muy cargadas de información. ¿Cómo reemplazo, cómo mejoro la parte expositiva, por ejemplo? ¿Cómo mejoro yo esa parte expositiva, no? Porque a través de qué estrategia lo puedo hacer mejor. Ahora sí tengo que exponer porque en efecto tengo que presentar un tema. ¿Cómo los involucro? Me quedo hablando los 20 minutos sobre el tema y sin saber qué están haciendo al otro lado con cámaras apagadas, sin saber si me están escuchando o de qué manera los involucro o interactúo con ellos para que yo me dé cuenta que en efecto están conmigo en la clase. Como ahora sí están conmigo en la clase. Sí, maestra. Sí, maestra. Eso, hijito. Muy bien, sí está. Pensé que estaban cenando. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Además que está quedando grabado y yo sé que de pronto tienen mil cosas que hacer. Es diferente porque estamos en otro nivel y bueno, entiendo la situación. Pero es eso realmente lo que quería comentarles. En cuanto a las conclusiones, me gustaría que en esa parte pues ustedes de manera libre me comenten cuáles fueron las conclusiones de la práctica, cómo se sintieron, pueden hablar de cómo se sintieron, pueden hablar de los resultados obtenidos, pueden hablar de las expectativas, de lo que les dejó, si algo aprendieron, si tampoco aprendieron, si no aprendieron, también es válido, ¿no? Lo que cada quien como equipo, como grupo haya percibido es válido y son valiosas las aportaciones tanto para el curso como para futuras intervenciones. Entonces, eso sería todo, bibliografía estilo APA, sexta edición. Y si tienen alguna inquietud, aquí estoy. A ver, Gracias, dejo de compartir la pantalla. Ajá, sí.
No, a ustedes por asistir. Ahora sí les escucho. Si a alguien no le quedó claro algo, si necesitamos pues, explicar algo más. Carlos, adelante, levantaste tu mano. Hola, muy buenas tardes, maestra, nuevamente, y compañeros. En las conclusiones nada más sí podemos hablar en primera persona. Sí, por supuesto, sí pueden hablar en primera persona y de hecho puedes escribir tu nombre, Carlos, en la conclusión que des. Me gustaría incluso que fuera de ese modo, que las conclusiones fueran en primera persona y que ustedes como equipo cada quien hiciera sus propias conclusiones y que firmara su conclusión. Porque bueno, sabemos que el trabajo ha sido en equipo, pero también los aprendizajes son individuales, así que son totalmente válidas las conclusiones individuales. Solamente les pediría que si hacen 2 o 3 intervenciones, las conclusiones que quiera dar cada quien, solamente que la firme quien la escribió, dale, y que sean de manera individual, me parece coherente. Muchas gracias, Carlos, por la maestra, idea. perdón, y una pregunta, no sé si nos pudiera explicar cómo va a estar lo del procedimiento del coloquio, es que eso sí no le entendí bien. Ah, sí, claro que sí. Ahorita vamos para el coloquio, ahorita vamos para allá. Mientras tanto, le pediré a alguien más si tienen alguna duda con el informe final para que cerremos el tema del informe y luego pasemos al coloquio. Profesora, Milani, me levanta su mano. Sí, profesora, buenas noches a todos. Solamente en la cuestión de estatus de entrega en el informe final, no, bueno, en la plataforma no tiene fecha. No tiene fecha, pero en los ajustes la dejé abierto de hoy. Se pueden hacer entregas desde hoy hasta el domingo, es decir, que si en el transcurso de la semana lo tienen listo, lo pueden entregar. Estará habilitado el sistema desde hoy, 1 de marzo, que pues no, hasta el domingo 7. No tiene una fecha ni una hora de cierre. El domingo a las 11 de la noche se cierra. A las 10 de la noche, perdón, se cierra la entrega del informe final. Pero eso no significa que solo hasta esa hora esté habilitado el sistema. Durante la semana va a estar abierto para que si quieren hacer su entrega el viernes, el sábado, se pueda hacer. Marta. Ahorita te doy la palabra, Yasmín. Creo que Marta levantó su mano primero y vas tú. Gracias, Yasmín. Marta, adelante. Sí, maestra, nada más preguntar el formato de entrega, si se va a hacer en Word o tiene que ser en PDF. Yo preferiría que fuera en PDF. De este formato, bueno, déjame pensarlo bien. Yo quería, no se trata de pasarles correcciones porque sobre el informe final va a haber retro, pero no va a haber correcciones al informe final. No va a haber la posibilidad de las correcciones al informe final. Solamente va a haber retro, así que yo creo que si van a elaborar alguna tabla, si van a elaborar algo, si está totalmente estructurado, a veces lo pasamos con Word y se nos descuadra todo. Entonces, si prefieren, yo creo que lo dejamos en PDF, que es el informe final, ya lo entregamos en PDF. Definitivamente recibirán una retroalimentación. De hecho, ahorita les voy a hacer esa parte de la retro. Ya les voy a explicar cómo les daré la retro porque no se los expliqué. Gracias por recordármelo. En PDF está bien y recibirán su hoja de evaluación con una retroalimentación. Gracias, maestra. A ti, Marta. Yasmín. Sí, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Nada más quería preguntar una cosa. En la cantidad de hojas o de trabajos que tendría que llevar, o sea, ¿hay algún límite mínimo? Sí, gracias por decirlo. Sí, vamos a establecer un mínimo. No es un trabajo de una hoja por apartado. En realidad no es eso. Y vamos a dejar un mínimo de 12 cuartillas para el informe final. Mínimo de 12 cuartillas. Muchas gracias. No les voy a poner límites en cuanto al contexto, tantas cuartillas. Esa parte no. Pero sí en la cantidad de hojas. Al final, mínimo 12 cuartillas. Está bien. Gracias, Yasmín, por la pregunta. ¿Alguien más, muchachos? Muy bien, les voy a mostrar ahora la ficha de evaluación de su informe final para que sepan cómo lo vamos a evaluar, qué puntos y qué peso va a tener cada apartado de los que ya les acabo de explicar. Les voy a volver a compartir la pantalla para que lo veamos, porque está aquí mismo. ¿Lo pueden ver? Sí, maestra. Muchas gracias, Carlos. Rúbrica de evaluación del informe final. Al final se van a buscar el puntaje máximo por alcanzar, son 25 puntos. Y aquí se divide en 2 secciones. Lo dividí en 2. La primera sección es acerca de estructura, lenguaje y presentación. Es importante la presentación. Quiero felicitar a algunos equipos porque de verdad siempre que me entregaron sus trabajos o me los han entregado con su portada,
incluyen el logo de la UADY. A mí me encantan los trabajos así. Y un trabajo bien presentado habla no solamente del contenido, sino también de ustedes como alumnos, de ustedes como futuros docentes. Entonces, yo me doy cuenta nada más en la hoja de presentación que viene el texto. O sea, para mí es supremamente fundamental la manera en que ustedes presenten el contenido de su trabajo. La estructura, que en efecto la estructura esté como se solicitó. Los apartados que yo solicito que se desglosen y esto da un puntaje de 1.2. El lenguaje y el estilo, que se utilice un lenguaje propio, formal, adecuado, nada de que, sin la U y sin la E, el uso de sus comas, de sus puntuaciones y supremamente fundamental, la forma de la presentación. En cuanto a la forma, cómo se presenta el documento, está ordenado, está estructurado, está dividido por los capítulos que se presentó, todo. La forma de presentación pues tiene un peso de 3.6 puntos, 3,6. Este subtotal de la sección 1 hace 6 puntos, da 6 puntos sobre los 25 totales. En la sección 2 habla sobre el contenido general y que viene a ser el 70% de la nota parcial. La planeación didáctica argumentada, ese apartado de planeación didáctica argumentada, que en efecto se describa, esto se va a hacer en función de que en efecto se describa cada uno de los elementos que se solicitan. En la planeación didáctica argumentada tiene un peso de 3. ¿Por qué este tiene menos peso que los demás? Porque bueno, la planeación didáctica argumentada es algo que ya tienen hecho. Ustedes ya elaboraron esa planeación didáctica, de hecho ya les di a todos los equipos una retro sobre ese documento, hicieron correcciones sobre ese documento, así que sinceramente es muy fácil que ahorita digan, bueno, el contexto es prácticamente es copiar y pegar, sí, en efecto algo así va a ser, hablar del equipo evaluador, del equipo participante, ustedes como equipo, el nivel educativo que seleccionaron, son cosas que ya estaban escritas. La parte de la experiencia, como les fue con la experiencia, 4 puntos de ahí en adelante, la reflexión crítica y evaluación de 1 a 4 va a tener un valor. Y lo mismo, las propuestas de mejora tienen un valor de 4 puntos. Las conclusiones igual. Para un subtotal de 14 puntos. No, esto está mal. Esto quedó mal. No son 14, aquí son 19 puntos. Perdón, no, tengo que hacerles esas 2 correcciones, porque arriba no son 20 puntos. Es que estaba al final calculado para que fueran solo 20 y hice el ajuste, pero me di cuenta que lo acabo de hacer mal. Perdón. Aquí no da un total de 14. Si sumamos debe dar 19. 4, 8, 12, 16, 19 puntos. En efecto son 19 puntos la sección 2. Perdón, y la sección 1 son 6. Yo corrijo el documento y se los vuelvo a subir bien al aula para que no haya dudas al respecto. Esta noche lo hago. Y eso da un total de 25 puntos. Aquí en la parte de puntos obtenidos es donde ustedes van a observar de 1.2, ok, obtuvimos 1.2. De 1.2, aquí en la parte de lenguaje y estilo, obtuvimos 1. En la forma de presentación de 3.6 obtuvimos 3, no sé, o 3.6. Y aquí se va a dar un subtotal de esta sección, que luego se va a sumar con el subtotal de la sección número 2 para que se dé una nota parcial del informe final. La idea es que obtengan la mayoría de ustedes sus 25 puntos. Solo sí voy a ser muy estricta con los elementos que se piden, que se revisan. Obviamente, aquí no se trata de que tratemos de maquillar de pronto la práctica diciendo, ay, sí, todo salió perfecto, ay, sí, lo hicimos todo bien. Recuerden que esa práctica ya se calificó. O sea, no me interesa ahorita que tratemos de pulir algo que en su momento salió mal. No pasa nada si tenemos que reconocer que nos salió mal, porque tenemos una sección llamada propuestas de mejora en la que vamos a tener la oportunidad de decir, sí, esta primera actividad no se hizo como esperábamos y nos gustaría trabajarla de este modo, con este objetivo y de esta manera. Eso es lo que vamos a hacer. Corrijo esto de las calificaciones y vuelvo a subir el documento. ¿Alguna duda con la rúbrica de evaluación? ¿O todo está claro? No, maestra. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene levantada su manito? Maestra. Sí, ¿con quién? ¿Quién me habla? Es que no alcanzo a verlos acá todos. Tony. José. ¿Perdón? José. Hola, José, buenas noches. Buenas noches, maestra. Un comentario. Cuando llevé en redacción de textos académicos, el maestro David Beltrán comentó que no es necesario en realizar nuestros documentos poner el logo de la UADY, que había dicho que no pertenece el trabajo a la universidad.
todavía somos estudiantes. Y si no me equivoco, el maestro Helbert, él era muy estricto en el APA, pero como que no le daban cierta importancia al logo en nuestra portada. Entonces ya no sabemos a qué maestros pues les gusta que tenga logo, o sea, una portada pues muy sencilla, con solo el nombre del trabajo y la fecha y la materia. Entonces ya no sabemos. Pues, ya no sabemos a quién hacerle caso. Exactamente, maestra. Sí. Solo comentarios. No, está bien, José, y te agradezco que me lo hagas saber. En efecto, pues yo siempre he optado por que se haga de ese modo. Pues entiendo que el maestro no, y sí, no es un trabajo que pertenezca a la universidad, no es un trabajo pero ustedes estudian en esa facultad, entonces, pues no sé, yo lo dejo de manera libre. Eso, una cosa no está peleada con la otra, el logo no hace la diferencia y en efecto no la va a hacer, pero sí una muy buena presentación. Si estoy haciendo una portada va con mayúsculas, o sea, identificar, ¿no? No es hacer una portada a veces inclusive unos nombres mientras entregaron en minúscula y digo yo, bueno, ¿de qué va, no? ¿De qué se trata? Entiendo que el logo no, entiendo que los colores, está bien, el nombre de la universidad mayúscula, quizás en negrita y todo lo demás, pero te agradezco mucho el comentario, queda libre y abierto, a mí no me incomoda, solo para que lo sepan, a mí no me incomoda, pero pues como ustedes decidan finalmente presentarlo. ¿Alguien más? ¿No? Listo, chicos. Muy bien. Pues No, así queda nuestra parte de revisión sobre el informe final. En cuanto a la parte del coloquio, se va a llevar a cabo la próxima semana. Aún no hemos decidido, no he decidido qué día lo vamos a hacer. Me gustaría también escucharlos, ver de qué manera nos organizamos, así como en su momento les pregunté por las prácticas, si quieren que lo llevemos a cabo. Para este coloquio de cierre vamos a necesitar fácilmente 2 horas, hora y media, entre hora y media y 2 horas, y necesito que estén todos para el coloquio de cierre. Entonces sí sería importante que tal vez voy a hacer una elección de horario para el coloquio, para que veamos en qué manera en qué horario, qué día podríamos trabajarlo. ¿Sí, Marta? Sí, respecto de eso, mi compañero Manuel la otra vez comentó de las prácticas, que si podrían hacer como la selección de equipos en la plataforma, así no nada más los que están en la sesión escogen. Claro, esa es una buena alternativa, por eso no quisiera que lo hiciéramos solo nosotros, sino revisar en qué momento haremos el coloquio. El coloquio pues, va a llevar, como les digo, aproximadamente 2 horas y pudiera hacerse entre semana o pudiera hacerse el sábado. Tal vez domingo no, porque es día de descanso, es día familiar y nadie quiere estar. Y si se hace el sábado, se hace en horario de la mañana, muy temprano en la mañana. O si no, entre semana, pero sí nos vamos a tomar 2 horas, no sé, de 7 a 9 de la noche, un jueves de la próxima semana o viernes de la próxima semana. No les puedo decir que viernes es social porque con esto del coronavirus ya no es social el viernes, así que ya no hay excusa para que el viernes no nos veamos. Entonces, pues bueno, me parece que dejo abierta la posibilidad, voy a hacer la selección del horario del coloquio, la hago a través del aula y qué les parece si lo hacemos por votación. Ya después yo les presento los resultados en cuanto al día, y el día y fecha puede ser. Si lo hacemos entre semanas, si lo hacemos el fin de semana. Si se hace entre semana, obviamente el horario va a ser de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, un día entre semana. Y si se hace el fin de semana, sería un sábado, sábado en la mañana, sábado de 10 a 12, por ejemplo. Y sería el siguiente sábado, este sábado en 8 días. Ahora sí, para la parte del coloquio, vamos a trabajar sobre 3 aspectos fundamentales en el coloquio. Yo les coloqué en la plataforma cuáles serían esos aspectos. Lo vamos a revisar de todas maneras para no errar, porque sí hice modificaciones al final, entonces solo permítanme abrir el aula para que lo revisemos.
Voy a compartirles la pantalla para que lo veamos. Bueno, creo que no está ahí, no, es decir, no tengo nada que, que mostrarles, solamente acá dice. Esta es la 2, perdón, les voy a leer cuáles son los 3 apartados. Les comentaba retos de la práctica docente, se va a dividir en 3 módulos el coloquio. Primero, retos de la práctica docente. ¿Cuáles fueron esos retos a los que como equipo y de manera individual también se vieron enfrentados? O sea, ¿qué retos y desafíos se vieron ustedes enfrentados? ¿Y cómo lo resolvieron? Los resultados esperados versus los resultados obtenidos. Bueno, nos habíamos planteado que los estudiantes identificaran esto y finalmente, después de la estrategia de intervención de evaluación que aplicamos, obtuvimos esto y esto, lo que significa que nada más el 30% de los alumnos alcanzó el objetivo, o lo que significa que el 50% de los alumnos lo alcanzó, o lo que es peor, pues no aplicamos una estrategia de evaluación, así que no supimos qué resultados obtuvimos en esa parte. O sea, todo es válido, en efecto, hay que hacerlo y hay que hacerlo así, no pasa nada. Propuestas de mejora sobre la práctica docente. En esta parte de propuestas de mejora sobre la práctica docente es, bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos un área de oportunidad que el grupo tuvo fue esta, la participación de los alumnos. Dentro de las propuestas de mejora nosotros planteamos esto y esto. Otro equipo puede decir, un área de oportunidad que nosotros tuvimos fue el empleo del uso de los recursos. Cargamos nuestras diapositivas con demasiada información, fue demasiado expositiva la clase. Para esto planteamos la siguiente propuesta de mejora. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar a manera de conversatorio, lo vamos a hacer de manera abierta, no va a ser esto de carácter impositivo, a menos de que no quieran participar, tendré que llamarlos por grupo, pero no creo que sea el caso. Es simplemente ir hablando de manera abierta. Bueno, vamos a empezar sobre los retos de la práctica docente. Tomaré las participaciones de manera individual, también tomaré participaciones en equipo. La idea y la intención es que estén todos ese día, que nos podamos reunir todos. Y es presentar que cada equipo trabaje o plantee cada uno de los módulos y obviamente que haya participación de los diferentes docentes o practicantes en el equipo, no solamente que hable uno solo todo el tiempo, sino que todos sean capaces de hablar acerca de cuáles fueron sus retos, cuáles fueron los resultados o las propuestas de mejora, o si yo veo que hay alguien que no ha participado y le puedo ceder el uso de la voz, lo haré, para que pueda yo escuchar también su opinión y en ese aspecto. Esta es una calificación general, realmente aquí sí se aborda la calificación de manera general y lo mismo en el informe. Por eso les pido que por favor trabajen en equipo, que por favor no es un trabajo que pueda hacer uno solo, no debería ser así. Es una reflexión que se hace en equipo, pueden trabajar de manera colaborativa, usen el Drive, utilicen alguna herramienta para trabajar de manera colaborativa, apóyense, compartan ideas, porque pues sí, aquí la calificación sí va de manera grupal, lo mismo que en el foro, entonces es importante que trabajen ahora. Pues si hay compañeros que de repente no participan y que yo no veo su participación activa, pues como les digo, me dirigiré directamente a ellos para hacerles preguntas específicas sobre su práctica y sobre los resultados esperados. Esto sería todo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No creo que tardemos más de 1:30 ese día en realidad, pero pues pongámosle entre 1:30 y 2 horas como para que estemos preparados. Y ese sería el cierre de nuestro curso. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o sugerencia. No, ninguno. Está bien. No. Está bien. Entonces, pues eso es realmente lo que se viene en estas últimas 2 semanas de nuestro curso. Y de todas maneras, saben que estoy en el aula para escucharles y para responder sus inquietudes. Si alguien necesita pues asesoría, apoyo con alguno de los elementos que se piden, ¿no? Si algo no les queda claro, me pueden consultar a través del aula y ya les responderé de manera oportuna. A diario reviso, entonces estaré muy al pendiente. Por favor, los invito nuevamente a que revisen sus calificaciones. Hasta la fecha deben todos tener sus calificaciones al día, excepto 2 o 3 alumnos que apenas hoy, en estos días, estaré calificando unas actividades para ellos. Ellos saben quiénes. Entonces, pero el resto debe tener sus calificaciones al día. Solamente deben estar pendientes 2 calificaciones, que son la calificación del informe final y la calificación del coloquio.
pues fundamental en el coloquio la participación como equipo, el hecho de que se apoyen como equipo, que yo vea que no es uno el que trabajó, que no es uno el que conoce del tema, que no es uno el que redactó todo el informe, porque yo me doy cuenta de eso, yo me doy cuenta cuando uno solo trabaja. Es supremamente evidente. Yo sé que por la modalidad, por el tiempo, muchas cosas las hacemos en grupo y no soy solamente yo en mi asignatura. Pero por eso también opté por hacer ciertas calificaciones de manera individual, porque para mí es demasiado obvio ver quién trabaja de más, quién escucha, quién está llevando tal vez al equipo, quienes no participan, quienes realmente no tienen idea de lo que están haciendo, y eso sí es preocupante, porque pues en ese sentido no podemos permitir que mientras unos se esfuerzan al doble, al triple por tratar de levantar a todo el equipo, pues la calificación sea pareja. De hecho, algunos alumnos lo han hecho y les agradezco que me digan, ¿sabes qué, maestra? Hicimos esto, pero lo hicimos solamente estas y estas personas. Y es lo correcto, porque sinceramente no estamos tampoco para regalarle la nota a alguien, y menos en una asignatura que independientemente de que sea optativa o sea obligatoria, pues merece de toda nuestra atención. Nos estamos formando, nos estamos capacitando, y si realmente nos interesa tenemos que meterle la ficha. Entonces es eso, esa es la invitación, trabajen en equipo, trabajen en conjunto. Si tienen alguna duda, aquí voy a estar durante estas 2 semanas, a apoyarles, para escucharles, y obviamente apenas me hagan llegar cada equipo su informe final, tendrán en un lapso no mayor a 3 días su retroalimentación con su calificación asignada. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. A ustedes por venir. ¿Mande? Gracias, profesora. Por nada, Guadalupe. Para servirles, aquí estoy pendiente de lo que necesiten. Gracias, maestra. Hasta luego. Por nada, Maribel. Feliz noche. Descansen. Igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye a todos. Nancy, ¿me querías decir algo? Hola, maestra. Sí, buenas noches. Quería yo preguntar, en el caso de la práctica docente, es que yo ya no sé, ya me revolví. Para la actividad 6 es cuando nosotros le mandamos el informe y usted lo verificó, ¿no? O sea, cuando lo compusimos y usted lo checó y toda la cosa, ¿no? Lo que pasa es que tengo una calificación, es que había yo visto que tengo 13 de 14, después otra calificación y después otra calificación, y ahorita ya no sé si la calificación que estoy viendo está bien. A ver, ahorita si quieres lo resolvemos, me lo explicas en privado, a ver cómo es. No te entendí muy bien. Vamos a cerrar la clase y te llamo, no te vayas, y te llamo por Teams aparte, a ver, para que me lo expliques bien. Sí, ok, gracias. Claro que sí. Bye, chicos. Cuídense. Hasta luego. Maestra, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora.